Buen día a todos los estudiantes de la promoción 2020. Que hoy, en un día de martes, ya estamos en el sexto mes del año, el tiempo se pasa volando, que sea de tranquilidad, de paz y lleno de salud en ustedes y en sus hogares, jóvenes estudiantes. Mi querida promoción de la gran institución educativa privada Ingenieros Uni de la ciudad de Huaral. Un abrazo fraterno en esta oportunidad para poder darnos la bienvenida a esta nueva clase virtual. Si ustedes ven en el fondo, muchachos, vemos a un guerrero con una cruz tanto en el pecho como en el escudo. Vamos a hablar sobre él en estos momentitos, vamos a hablar sobre él, porque nos toca recibir el saludo de quien les habla, el profesor David Guamán Manrique, para pedirles que se ubiquen, después de mi saludo, pedirles a ustedes que se ubiquen en las páginas del libro, desde el 51 hasta el número 57. Vamos a tratar en esta clase de Historia Universal el capítulo 9 de nuestro libro. Entonces, corresponde este trabajito, esta nueva sesión virtual, para desarrollar temas que corresponden a la promoción 2020, el quinto grado de secundaria. Queridos estudiantes, sin más preámbulos, ¿de qué vamos a hablar ahora? De este soldadito que está acá. Él representa a uno de los tantos que batallaron en las cruzadas, que lucharon, ofrendaron sus vidas en las cruzadas. Ahora, ¿qué son las cruzadas, muchachos? Fueron expediciones religioso-militares organizadas por los cristianos de Europa Occidental, es decir, de la Iglesia Católica. Estamos hablando de la parte de Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, España, esa parte occidental de Europa, representados en aquel entonces por la institución más poderosa que existía, Iglesia Católica. Ellos van a originar estas guerras religioso-militares. ¿Pero contra quiénes? Se van a ir contra los musulmanes. Es decir, ¿por qué los católicos, inclusive a la cabeza estuvo el Papa, por qué los católicos van a tener el afán de hacerle una guerra a los musulmanes? Y ahora hay que recordar que los musulmanes, muchachos, es la otra religión, ¿no? Es la otra religión que representa al mundo oriental, es decir, al mundo oriental de los árabes, ¿no? Los persas, los turcos. Ellos representaban al mundo musulmán, al mundo religioso de los islamitas, o sea, creyentes del Islam, fundado por Mahoma. Ya lo vimos, creo, en una clase anterior. El fundador del Islam fue Mahoma. Esta religión se consolidó en el oriente de Europa. Y estos muchachos, al crecer militar y religiosamente, se apoderaron de la ciudad de Jerusalén. Recuerden ustedes que Jerusalén es una ciudad declarada santa. ¿Por qué razón? Porque allí nació Jesús. Entonces, ¿qué significa? Si Jesús nació en Jerusalén y Jesús es santo, entonces Jerusalén es tierra santa. Y como había caído en manos de los musulmanes, entonces el Papa se achoró, el Papa del mundo católico se achoró y dijo: señores, vamos a tener que recuperar Jerusalén, arrebatárselos a los musulmanes y volver a tenerlo bajo nuestra administración católica. Por esa razón, dice, muchachos, dice acá, cuyo objetivo de los católicos era recuperar el Santo Sepulcro dentro de Jerusalén, capturado por los turcos selyúcidas o musulmanes. Sin embargo, detrás de esta finalidad religiosa, hubieron también intereses económicos, políticos y sociales, que trajeron una serie de consecuencias a la sociedad europea. Fueron un total de 8 cruzadas las acontecidas entre 1095 y 1270.
Para algunos llega hasta 1291. Vamos a ver por qué. Entonces, muchachos, esas son las cruzadas. ¿Por qué se denominaron cruzadas? Simplemente, muchachos, por esta figura. A ver, por lógica o por un análisis simple, ¿por qué se llamarían las cruzadas? Porque era una guerra auspiciada por la religión católica, cuyo símbolo siempre es la cruz, y cuyos soldados que aceptaron luchar en estas guerras, muy aparte, miren que el Papa que hacía, les ofrecía indulgencias, es decir, muchachos, ustedes van a todos los pecados que cometieron ustedes en vida, y los que van a seguir cometiendo, van a ser perdonados, y yo me voy a encargar de pedirle a Dios que ustedes sean perdonados, siempre y cuando sean soldados de la religión católica. Y entonces aceptaban, ya bueno, pues que sean perdonados mis pecados, y aceptaban a ingresar, a engrosar el ejército de la religión católica. ¿Cuál era el uniforme? Ahí está, muchachos. Este es el uniforme. En el pecho una cruz, en el escudo una cruz. Era una cruz de trapito rojo cosido que representaba a los cruzados. ¿Ve? Cruzado porque la cruz es una L cruzada, ¿no? Este es una cruzado, ¿ve? Cruzado. Representación de la cruz, eran cruzados. Entonces, todas las acciones que los cruzados hicieron se llamaron las cruzadas. Listo. Ahora, en las cruzadas se enfrentaron. ¿Quién primero se enfrentó? Aquí sale, aparece, señoras y señores, el primer contrincante. Se llama los cruzados de la Iglesia Católica. Versus, en contra, el ejército santo de los musulmanes. Hay que recordar que la religión musulmana también tiene que ser respetada, porque no sabemos cuál de las dos religiones es la que en realidad tiene valor. En este caso, para el mundo católico, la religión católica tiene valor, pero para el mundo musulmán también, el mundo musulmán dice mi religión tiene valor oficial. Dejemos las cosas tal cual y se respete la posición de cada uno. Entonces, que los católicos digan que su religión es la oficial y la que tiene validez, muy bien. Pero no pueden negar también que la religión musulmana también es validera, es verdadera, es aceptada por un mundo de religiosos que creen en Alá como su ser supremo, y eso se respeta. En fin, quien les habla se considera ateo porque simplemente no cree en un ser supremo espiritual, ideal. Yo me considero materialista porque pienso y creo que todo lo que existe aquí es producto de la madre naturaleza y de la evolución de la propia materia. En fin, todo se respeta. Entonces, esta guerra fue cruzadas versus santos, cruzados versus santos musulmanes. Como dijimos, estos son los caballeros cruzados, muchachos, ¿no? Caballeros cruzados. Al final tuvieron un triste final los caballeros cruzados. Va a haber un rey que los va a exterminar. Este rey, al ver que los cruzados, que eran héroes, en este caso héroes por haber luchado en estas guerras, van a ir tomando preponderancia, van a ir tomando importancia y ocupando cargos importantísimos, haciendo peligrar la autoridad del rey. Entonces, el rey, para no ver sobrepasado su poder por los caballeros cruzados, o los caballeros llamados también caballeros templarios, así también se le llama ya, los caballeros templarios, los van a asesinar, los van a acusar de herejes y los van a asesinar posteriormente. Bueno, es otra historia que comentaremos en una ocasión oportuna. Los caballeros cruzados, para ser un caballero cruzado, cada guerrero recibía una cruz de las manos del Papa o de su legado, y era desde ese momento considerado como un soldado de la iglesia. Ahí está un caballero cruzado, ¿ves? Siempre una cruz en el pecho. Ahora, causas de las cruzadas. ¿Por qué razones, muchachos, se originaron las cruzadas? Las verdaderas causas, ¿ah? La causa fue política. A mediados del siglo XI, los turcos selyúcidas
de raza mongólica y región musulmana procedentes del Turquestán habían conquistado el califato de Bagdad, imponiendo su dominación desde Jerusalén hasta las costas del Golfo Pérsico. Había un dominio territorial. Entonces, los del mundo occidental, los reyes y el Papa, especialmente el Papa, que tenía mucho poder, observaba que los musulmanes ya se habían apoderado de grandes territorios en el Asia Menor, en el Oriente. Entonces, políticamente dijeron, estamos perdiendo poder sobre territorios que los musulmanes lo están ocupando. Tenemos que quitárselos e imponer nuestra autoridad sobre ellos, política. La causa religiosa, muchachos, el fundamento importante fue la de la religión del pueblo europeo. Aprovechando este sentimiento colectivo, el Papa Urbano II inició la prédica de la cruzada ante una multitud de fieles. En la ciudad de Clermont, lo vamos a repetir después, en Francia del año 1095, ahí predicó: señores, renuncia a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Eso es lo que dice Jesús. ¿Y qué es lo que hizo el Papa? Los hizo tomar su cruz, tomar un sable, una espada, y les dijo, vamos para derrotar a los musulmanes. Causa religiosa, ¿no? Y la causa económica, muchachos, ya me salió un gallito, la garganta, el frío. No es coronavirus, por suerte. Las causas económicas, dice, la empresa católica quería gloria, quería fama y especialmente, ¿qué cosa quería? Fortuna, muchachos. Querían fortuna, prácticamente solo. ¿Qué cosa querían? Fortuna. ¿Ya? Fortuna, muchachos. Aquí está. Cerramos. Yo, bajo el pretexto de la guerra de las cruzadas, yo quiero esto: fama y fortuna. Causas económicas, ¿eh? Y también, de paso, a veces me va a dar la fortuna, solamente me la va a dar nuevas tierras. Todo es así, muchachos. En los reinados tanto de Francia y de Inglaterra, ¿por qué ocurrieron las guerras? Por el poder. Inclusive, hay un rey, esto es una historia general, el rey Enrique II, muchachos, tuvo 8 hijos, entre varones y mujeres. Todos los varones querían y soñaban con el poder del rey Enrique II de Inglaterra. Imagínense, entre hermanos, ahora el rey Enrique II de Inglaterra, ya anciano, amaba mucho a su último hijo, llamado Juan. Y miren cómo es la historia, ¿no? A pesar de que amaba mucho a su último hijo llamado Juan, estudiantes, ¿qué sucedió? Cuando reparte la herencia de tierras, herencia de tierras entre todos sus hijos, Juan tenía 2 añitos. Y entonces, ¿qué sucede? Reparte todas las tierras y lo deja sin herencia a Juan, siendo su último hijo, el hijo amado, el hijo predilecto, el hijo querido, el hijo que lo mantenía chocho. Como tenía 2 añitos, le dijo, no se va a dar cuenta, y le deja sin herencia. Pero pasan los años y Juan crece. Juan se desarrolla humanamente, y entonces cuando crecen sus hermanos, entre ellos Ricardo, que después se va a hacer llamar Corazón de León, Ricardo se burlaba de su hermano Juan y le decía, oye, Juan, sin tierra. Juan, sin tierra. No tienes tierra, Juan. Eres Juan sin tierra. Y se queda con ese apelativo de Juan sin tierra. Muchachos, años después, sus propios hijos le hacen la guerra a Enrique II, su padre, y Ricardo, Corazón de León, va a tumbar, descoronar a su padre y lo va a inducir a la muerte. Y Enrique II, a causa del ataque de su propio hijo y por la sed de la corona y el poder, la fama y la fortuna, es muerto. Posteriormente, Juan sin tierra cuando muere Ricardo Corazón de León, va a dejar el trono a su hermano. Ya Ricardo Corazón de León odiaba a su hermano Juan sin tierra,
Pero ya moribundo decía, bueno, para que no se, nuestra dinastía, la de Plantagenet, no quede en el aire, hermano, entras tú en el poder. Y Juan Sin Tierra, cuando ingresó al gobierno, dijo, me hicieron sufrir, ahora yo hago sufrir. Y Juan Sin Tierra hizo sufrir al pueblo inglés. Pero esta es otra historia. Lo que he explicado ahorita, muchachos, esta pequeña historia, es que en las causas económicas, toda la fama por la fortuna y el poder y la gloria es la causa de las guerras. Esta es la causa de las guerras. Entre hermanos, padres entre hijos, etcétera, primos, lo que hoy día ocurre, ¿no? Hasta hay hijos que matan a sus padres por la herencia, ¿no? Y así sucesivamente. Y entre hermanos se sacan a la mugre por la herencia. Mejor no hablar del mundo económico. Entonces, muchachos, decimos entonces, el pretexto de las cruzadas, ¿cómo es que hay que iniciar las cruzadas? Ya sé. Entonces dijo el Papa, representante del mundo católico, Urbano II, dijo, los católicos alegaron que los musulmanes se apoderaron de Tierra Santa, o se han apoderado de Jerusalén, y es necesario recuperarla con una guerra, y se inició la guerra. Muchachos, ¿en dónde convocó a la guerra el Papa Urbano II? Aquí está el Papa Urbano II. Lo convocó en el llamado Concilio de Trento en el año 1095. Y allí gritó a viva voz, levantémonos en armas, mundo católico, vengan ustedes guerreros, yo los perdono para que ustedes ingresen a este ejército y al final serán de sus pecados perdonados. Y mucha gente aceptó y creyó en eso y se enroló al ejército cruzado. Este papa es considerado como el que inició la primera cruzada. ¿Quién inició la primera cruzada, muchachos? Urbano II. ¿Dónde lo convocó? En el concilio de Clermont en el año 1095. Y así, muchachos, ahora, ¿por qué acudió este? El que era el emperador del Imperio Bizantino, de lo que después fue Constantinopla o el Imperio Romano de Oriente, el emperador Alejo Comneno lo llama a Urbano II y le dice, ven, ayúdame, que los musulmanes me están sacando la mugre. Entonces, la invasión de los turcos musulmanes era ya un hecho. Y Alejandro Comneno llama a Urbano II y le pide ayuda. Y entonces, por esa razón también, es que se inician las cruzadas. La primera cruzada, muchachos. Entre los años 1096 y 1099 se ejecutó estas guerras entre musulmanes y católicos. Convocada e iniciada por el Papa Urbano II en 1095. Se dio de dos maneras. La primera, la cruzada de los pobres. La segunda, la cruzada de los nobles cristianos. La cruzada de los nobles pobres estaba liderado por dos hombres del pueblo. ¿Por qué se llaman de los pobres? Era un ejército conformado por los hombres del pueblo. Ustedes saben que durante la Edad Media, muchachos, había una gran distinción de clases. La clase alta o noble, los nobles abusaban de los del pueblo. Y el pueblo siempre era olvidado. Pero fueron dirigidos por Gualterio sin haber y Pedro el Ermitaño. ¿Ya? Estos dos, Gualterio sin haber y Pedro el Ermitaño, condujeron la cruzada de los pobres. ¿Y qué sucedió? Entonces, muchachos, a falta de preparación de este ejército, que no tenían tácticas militares, que no conocían nada de lo que son acciones de lucha, estrategias de combate, no tenían nada, sino que solamente, ¿qué cosa tenían? El entusiasmo. Oye, nuestro Papa Urbano II nos dijo que hay que recuperar Jerusalén. ¡Vamos! Y salieron 40,000 hombres del pueblo, sin preparación, y se fueron hacia Jerusalén. ¿Para qué? Para, dice, sacarle la mugre a los musulmanes. Y se fueron. Salieron 40,000 muchachos. En el trayecto solo llegaron 20,000. En el trayecto, 20,000 entre enfermos, muertos y otros que regresaron a sus tierras,
desertaron de este ejército de los pobres. Al llegar los 20.000 a Jerusalén, los musulmanes los masacraron, muchachos. Dice, ellos fueron masacrados, ¿por qué razón? Porque eran hombres sin preparación militar. Pobrecitos, les sacaron la mugre. Y a razón de esta acción llena de entusiasmo, de jolgorio, tal vez lleno de yo soy el vencedor y sobrado, por el número de gente que tenían, los vamos a vencer, no fue suficiente. Por esa razón, era necesario que los nobles cristianos inicien la cruzada. Para muchos historiadores, muchachos, la cruzada de los pobres no cuenta. La primera cruzada solamente lo catalogan como que lo hicieron la cruzada de los nobles cristianos. Ahora, estos nobles cristianos estuvieron liderados por muchos líderes, condes, algunos reyes, ¿ya? ¿Quiénes sobresalen? Raimundo VI de Tolosa, el enviado papal, ya, o sea, el representante del Papa era Raimundo VI de Tolosa. Él representaba ¿a quién? A Urbano II, el enviado papal. Bohemundo de Tarento, Godofredo de Bouillon y sus hermanos el religioso Eustaquio y Balduino, condes, son condes. Roberto II de Flandes, lo que es hoy día Holanda, Bélgica. Roberto II de Normandía, y sigue existiendo Normandía. Stefano II de Blois, Hugo I de Vermandois, y el hermano menor del rey Felipe I de Francia. O sea, un príncipe también va a esta cruzada, que llevaba el estandarte papal. Recuperaron Jerusalén, pero duró poco tiempo. Es decir, en la primera cruzada se podría llamar que los cruzados o los católicos vencieron a los musulmanes. Recuperan Jerusalén, pero años después, Jerusalén vuelve a caer nuevamente en poder de los musulmanes, lo que va a originar la segunda cruzada. Y acá vemos, la segunda cruzada, muchachos. Eso duró entre el año 1147 y 1149, ¿ya? Y acá está. La cruzada estaba capitaneada por el rey Luis VII de Francia y por el emperador germánico Conrado III. Los desacuerdos entre franceses y alemanes, así como los bizantinos, fueron constantes en toda la expedición. El objetivo, recuperar nuevamente Jerusalén, que había vuelto a caer en manos de los musulmanes, ¿ve? Esa es la segunda cruzada. Ahora, la enemistad entre los reyes... miren muchachos, lo capitanean el rey Luis VII de Francia y el emperador germánico Conrado III, o sea, del Sacro Imperio Romano Germánico, del CIRG. Estos dos reyes, tanto Luis VII de Francia como Conrado III del CIRG, eran enemigos, se odiaban, pero por cuestión de interés del mundo católico dicen, vamos a unirnos, se unen. Pero esta unión, en el fondo, demostraba qué cosa. No, en el fondo, ¿qué había? Odio. En el fondo había odio. O sea, por un interés, por cuestión de las cruzadas, se unen, pero en el fondo se odiaban. ¿No? Se odiaban. Y eso va a generar, muchachos, consecuencias negativas para los cruzados. ¿Por qué? Dice, el ejército cruzado atacó la ciudad de Damasco. No lo lograron capturar y salieron huyendo de dicho lugar. Primero querían ingresar por Damasco, cerca a Jerusalén, pero Damasco fue recuperado por los musulmanes y los cruzados tuvieron que huir. La intriga era que, si recuperaban Jerusalén, ¿quién de los dos reyes lo gobernaría? Miren, cada rey avanzaba, ¿no? Ya, pucha, que si recuperamos Jerusalén, Luis VII o yo, Conrado III, ¿nos quedaremos con Jerusalén? No, está loco. ¿Y qué tal si yo ayudo a vencer a los musulmanes, recuperamos Jerusalén y Luis VII se queda con el reinado? Y no me deja nada, decía Conrado III. Y en oposición a esta idea, igual Luis VII pensaba lo mismo. Entre ellos, esta intriga, muchachos, los mató.
Cuando alguien intriga en contra de otro, es negativa la consecuencia. Ahora, por esa razón, el fortalecimiento del ejército musulmán en Jerusalén hizo huir a las fuerzas de Luis VII y Conrado III. Esta cruzada fue un fracaso. Ahora, muchachos, durante el año 1171, el líder musulmán Saladino es proclamado sultán de Egipto. Miren, el líder musulmán Saladino. Y Saladino, recuerden este nombre, Saladino va a ser el gran artífice de que los musulmanes vayan a vencer inclusive hasta Europa Occidental. Van a llegar hasta España, Italia, España, y en vez de que los católicos lograran vencer a los musulmanes salieron venciendo a los católicos. Entonces, por esa razón, ¿quién fue el artífice de esta invasión musulmana hacia Europa Occidental? Fue Saladino. Aquí está, no se olviden de este nombrecito, muchachos. Su nombre real lo vamos a ver más adelante, Saladino. ¿Ya? Ahora, en la segunda cruzada, los cruzados partieron de Francia. Aquí es el corazón de Francia, ya muchachos. Corrieron este territorio. Y Conrado III parte de Constantinopla. ¿Ve? Parte de Constantinopla y va a tomar otra ruta. Va a ir primero a Acre y en cambio el de Luis VII va a llegar de frente a Damasco. Y de esta ciudad van a ser correteados y van a huir. Y también van a tomar Jerusalén, pero no van a lograr ocuparlo, porque ya los musulmanes se habían reorganizado y los expulsaron. Y recordando también que en la segunda cruzada, muchachos, al final, el nuevo líder es ahora Saladino. Y acá dice, ve, es proclamado sultán de Egipto, y o sea, Egipto ya cae en poder de los musulmanes. Y se anexiona a Siria, dejando al reino cristiano completamente rodeado y provocando la caída de Jerusalén en 1187. Este sería el germen del que nacería la tercera cruzada. ¿Por qué nace la tercera cruzada? Por el líder Saladino. Ahora entramos a la tercera cruzada. Muchachos, esta tercera cruzada, acá dice, la tercera cruzada entre 1187 y 1192, ¿ya? Entre estos años se llevó a cabo la tercera cruzada, también conocida como la Cruzada de los Reyes. ¿Por qué se llama Cruzada de los Reyes? Vamos a ver más adelantito, porque 3 reyes se van a juntar para pretender derrotar ¿a quién? A los musulmanes. Un rey del Sirg, el emperador germano, o también el Sirg. ¿Qué significa Sirg, muchachos? A ver, recuerden, el Sirg significa Sacro Imperio Romano Germánico. 1. Rey de Francia. 2. Y rey de Inglaterra. 3. 3 reyes se juntan en esta cruzada, encabezan esta cruzada. Por esa razón también se le llama, aparte de la Cruzada de los Reyes, también se llama la Cruzada de los Emperadores. ¿Quiénes fueron estos emperadores, muchachos? Enrique II de Inglaterra y Felipe II de Francia. Eran enemigos, miren, pero por las cruzadas se unieron. Lamentablemente en el año 1189 el rey de Inglaterra, Enrique II, muere. Ya les dije esa historia, ¿no? ¿Por qué muere Enrique II, el rey de Inglaterra? ¿Quién lo atacó? ¿Quién le quitó el trono? Su propio hijo. ¿Quién fue ese hijo? Aquí está. O sea, es decir, el rey Enrique II de Inglaterra muere en el año 1189. ¿Quién lo indujo a su muerte? Su propio hijo, Ricardo Corazón de León. Él es quien lo induce a la muerte a su padre. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Federico Barbarroja, se les unió. Ojo, cuando muere Enrique II, entra Ricardo Corazón de León en reemplazo de su padre. Y se junta con Felipe II de Francia y con Federico Barbarroja, 3 emperadores.
Pero al final, muchachos, la intriga, el odio y la enemistad que en ellos reinaba y los separaba, va a hacer que esta tercera cruzada, ¿qué cosa va a hacer? Fracase. La cruzada fracasó. Y Jerusalén siguió en manos de los turcos. Ni vuelta a quedar, muchachos. Los musulmanes estaban fuertes. Tercera cruzada, igual sucumbieron los cruzados. Ahora, muchachos, viene la cuarta cruzada. Ante la iniciativa del Papa Inocencio II, en el 1204 se inicia la cuarta cruzada. Se fundó el Imperio Latino. Se asalta Constantinopla. ¿Ya? ¿Y quién era Constantinopla? La capital del Imperio Romano de Oriente, pero que ya había caído en poder ¿de quién? En poder de los turcos musulmanes, que estaban ya asediados. Entonces toman Constantinopla, pero muchachos, esta cuarta cruzada fue manoseada, fue manipulada. ¿Por qué razón? Miren, muchachos, la cuarta cruzada, que se ejecutó entre 1202 y 1204, también denominada como la cruzada mercantil comercial, es decir, mercantil o comercial. Aquí muchachos resalta el verdadero interés de los cruzados. Era la economía, era el poder por las riquezas. ¿Quién es el que primero van a ir a Jerusalén? O sea, el objetivo era ir a Jerusalén en la cuarta cruzada y tumbar a los musulmanes. Pero Enrico Dándolo, así se llama, el duque ¿de dónde era duque? El duque de Venecia, muchachos. Los lleva a los cristianos a otra ciudad. Primero saquean la ciudad de Zara, actual Zadar en Croacia. Y luego se van ¿a dónde? Luego se van a Constantinopla, donde fundaron el Imperio Latino. Ahí ven, fundan el Imperio Latino. ¿Quién funda el Imperio Latino? El duque de Venecia, Enrico Dándolo. ¿Ya? Estos acontecimientos causaron una brecha o distanciamiento definitivo entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. Es decir, el duque Enrico Dándolo, en vez de llevarlos a Jerusalén, ¿a dónde los lleva? Los llevó al ejército cruzado, los condujo a Constantinopla. ¿Con qué finalidad? Para hacer comercio, para comprar y vender mercadería, muchachos. O sea, es decir, ahí prácticamente en la cuarta cruzada, el objetivo de recuperar Jerusalén se pierde y se enrumba hacia el objetivo económico de poder y de sed de riqueza, porque se ejecuta el mercantilismo y el comercio. En la quinta cruzada, muchachos, la dirigida por el rey Andrés II, rey de Hungría, intentaron apoderarse de Egipto y fracasa. Nuevamente la quinta cruzada fracasó. Se viene la sexta cruzada, dirigido por Federico II de Alemania. Miren, ¿de quiénes se juntan? Reyes, ¿de qué países? Acá en la quinta cruzada, rey de Hungría. ¿Ve? En la sexta cruzada, rey de Alemania. Este rey sí, tomó Belén, Nazaret y Jerusalén. Pero todo va a ser momentáneo, muchachos, porque acá va a aparecer la séptima cruzada. Viene la séptima cruzada entre los años... séptima y octava cruzada, ¿ya? Entre los años 1224 y 1269. En esta séptima y octava cruzada, muchachos, quisieron conquistar Túnez. ¿Dónde queda Túnez? En África. ¿Dónde queda? El norte de África. Ahí queda Túnez. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede? Esto fracasa, ¿cierto, muchachos? Fracasa esta expedición. Fracasa, muchachos. Y lamentablemente va a morir el rey Luis de Francia. O sea, acá muere un emperador, ¿eh?
muere un rey, ¿ya? Entonces, ¿producto de qué? Producto de la peste y de la misma acción de la guerra, ¿ya? ¿En dónde va a morir? En el norte de Francia muere el rey Luis de Francia. Muchachos, prácticamente, ¿quiénes ganaron la guerra de las cruzadas? Los musulmanes, ¿ya? Ganaron los musulmanes. Pero hay que recordar que hubo otras acciones positivas. Vamos a ver las consecuencias a continuación. Aquí, por ejemplo, tengo consecuencias de las cruzadas. Consecuencias religiosas. Presentaron a los papas, dice, como los jefes supremos del mundo cristiano. De todas maneras, al haber perdido, los papas se presentaron representantes del mundo cristiano. De todas maneras, se contuvo la sed de conquista de los musulmanes. Se frenó también, porque si no hubieran habido las cruzadas, de seguro en estos momentos, y tal vez, quién sabe, en todo el mundo seríamos islamitas o musulmanes, porque los musulmanes no hubieran sido parados inconteniblemente, hubieran avanzado y en todo el mundo seríamos todos musulmanes. Pero no sé, en realidad, no sé si será bien ser musulmán, no será bien ser musulmán, no sé si será ser correctamente católico o no católico. Al fin y al cabo, siendo católico o siendo musulmán, todo el mundo comete pecado. Si se llama palabra pecado, para mí, todo el mundo cometemos deslices y violamos de una u otra forma las leyes. Lamentablemente somos seres humanos y cometemos errores. Al fin y al cabo, no sé cuál de las religiones será la que en verdad conduzca a la verdad de quién es nuestro ser supremo. Pero para mí no hay ser supremo alguno, muchachos, personalmente. Consecuencias políticas. Debilitaron al feudalismo y robustecieron el poder del rey. Acá, muchachos, ¿saben qué? Después de las cruzadas, el feudalismo se va al piso. Desaparece el feudalismo. Vienen las consecuencias económicas. Las consecuencias económicas abrieron el comercio del Mediterráneo a los pueblos de Europa Occidental. Ahora, los territorios de Génova, Venecia y Pisa fueron los que lograron mayor desarrollo comercial. Muchachos, esta consecuencia económica principalmente, jóvenes estudiantes, es aquella que va a permitir, ¿qué cosa? Va a permitir que el mundo europeo del occidente crezca comercialmente. Traigan productos de Oriente, o sea, se trae de Arabia, de Persia, se trae de Turquía, productos que no habían en Europa Occidental, y de Europa Occidental se lleva a Oriente esos productos que no habían en Oriente. Y ahí crece el comercio, muchachos. Es decir, gracias a las cruzadas, el comercio va a crecer. Desaparece el feudalismo, ¿ya? Y crece una nueva clase llamada la burguesía. Los burgueses comerciales se van a llenar de capital y ellos son los que ¿van a qué? Van a lograr, ¿qué cosa van a lograr, muchachos? Van a lograr obtener grandes ganancias para lograr obtener esos objetivos comerciales. Y el Papa, de todas maneras, va a conseguir, ¿qué cosa va a conseguir? Va a conseguir mucho poder. Bien, estudiantes, yo quiero ahora darles a entender. Esta es la primera parte del capítulo 9. Vean que es muy amplio el tema. Me falta hablar sobre la revolución comercial. Pero este tema lo voy a dejar para después, muchachos. Miren, aquí tengo ya yo preparado lo de la cruzada de los niños. Acá también me olvidaba esta partecita, muchachos. La cruzada de los niños. La cruzada de los niños es el nombre dado a un conjunto de hechos históricos mezclados con relatos fantasiosos que ocurrieron en el año 212. Esta combinación dio lugar a varios informes con varios elementos en común. Un hombre llevando a un gran grupo de niños y jóvenes menores a marchar al sur de Italia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de liberar Tierra Santa, o sea, Jerusalén. Y desembocó en la muerte de los niños, es decir, todos estos niños murieron. Y aparte, los vendieron y los esclavizaron mucho. Es decir,
Fueron vendidos como esclavos cuando llegaron ¿a dónde? A Alejandría. Y Alejandría es Egipto. Hay varias versiones diferentes y los hechos reales que dieron origen a leyendas continúan siendo debatidos por los historiadores. Una triste información de las cruzadas. Utilizaron a los niños, los animaron a unirse a la lucha de la cruzada del mundo católico, pero estos líderes que condujeron a estos niños lamentablemente los vendieron como esclavos. Y la mayoría de estos niños, unos que murieron y otros que escaparon, pero la mayoría llegaron a Alejandría, Egipto, para ser vendidos en calidad de esclavos. La triste y negra noticia de las cruzadas. Queridos estudiantes, iba diciendo, aquí acaba la primera parte de nuestra clase, pero yo tengo preparado la otra clase, que es el renacimiento urbano. O sea, viene en este capítulo viene el renacimiento urbano, pero imagínense el tiempo, vamos a ver qué tiempo tengo de grabación, ya son 41 minutos, mis queridos estudiantes, y falta la otra mitad. Este tema lo voy a dejar para la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, miren, está todo ya listo, preparado, están las diapositivas para hablar sobre este trabajito, pero ahora, hoy día, por ejemplo, hay un trabajo de extensión por hacer. No lo vamos a hacer. En el transcurso de la clase voy a informar cómo vamos a trabajar. Les voy a enviar, sí, las diapositivas para que ustedes trabajen en el cuaderno. ¿Ya? Y hoy mismo van a elaborar esos trabajitos de las diapositivas y al cierre de la clase me van a presentar ese trabajo realizado en el cuaderno. Las prácticas, terminado esta segunda parte del renacimiento urbano, lo vamos a desarrollar. En el transcurso de las clases yo voy a ir indicando qué es lo que vamos a hacer, jóvenes estudiantes. Un abrazo fraterno y será hasta una nueva oportunidad, mis queridos alumnos de la promoción 2020. El renacimiento urbano queda pendiente para la siguiente sesión. Gracias, hasta la vista, jóvenes.